estudiantes. Tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes. Así, sí, o sea, en esa escuela, el estudiante tiene que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes. ¿Eh? Están diciendo que el estudiante se adapta, así como a la organización de los aprendizajes, los estudiantes. ¿Sí? En resumen, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente. Miren, el apoyo individual no tiene nada que ver. Ya vimos que no tiene nada de malo. Lo que sí es la falacia lógica aquí es para que se adapte al currículo de la escuela. Sí, aquí está, si quieren pongo la lupa, miren, la falacia lógica, para que se adapte al currículo de la escuela. Que el estudiante se adapte. Eso decía la integración. Vamos a ver qué dice la integración. Las necesidades educativas especiales aparecen cuando un alumno presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros. Y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. Por lo tanto, requiere de recursos mayores o diferentes, ¿sí? Que pueden ser profesionales, materiales, arquitectónicos o curriculares. Adecuación de las formas de enseñar del profesor, de los contenidos, incluso de los propósitos del grado. Sí, o sea, está más inclusivo, más acuerdo al diseño universal y aprendizaje accesible del 2021, el libro de integración, que lo que están diciendo estos vatos en el libro de aprendizaje clave. ¿Sí? Y luego, ay, no, no, es que insisten en que se adapta al niño. Vamos a ver si el niño se tenía que adaptar. ¿Sí? Cuando a ellos explican el criterio de individualización de la enseñanza. Este principio se refiere a la necesidad de adaptar la enseñanza a las necesidades y peculiaridades de cada alumno y alumna. Ah, caray, suena más al criterio inclusivo de la Ley General y de la Constitución, este libro de la integración, que lo que están hablando estos vatos de lo que era la integración. ¿Sí? Hola, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos sean todos ustedes a nuestro tercer Congreso Nacional de Maestros, Amigos de la Educación. Les saluda la maestra Perla Espino desde el Meritito, Chihuahua. Por favor, compañeros maestros, maestras, ayúdenos comentando desde dónde nos están observando en estos momentos. Bueno, vamos a iniciar con este bonito evento. Es un evento cultural, educativo, y esperamos que sea de su agrado. Para iniciar, vamos a recibir al maestro José Florentino Estrada Ruiz, quien es ATP de la Zona 19 de Educación Especial del Subsistema Federal de Chihuahua. Él viene a presentarnos una interesante ponencia que se titula Clarificación de conceptos sobre capacidades, circunstancias y necesidades de los alumnos. Adelante, maestro. Hola, hola, gracias. Se está oyendo una música, no sé si gusten apagarla. Ah, no, no, perdón, ya, listo. Voy a empezar a compartir la pantalla. ¿Sí? Listo, compartir. Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme a participar en esta conferencia, en este evento. Y como se titula, es la clarificación de conceptos en torno a las capacidades, circunstancias y necesidades de los alumnos. Cuando vamos a hablar de barreras para el aprendizaje y la participación, necesidades educativas especiales, que son específicas, qué son las circunstancias, si es válido hablar de discapacidad,
si es cierto que se etiqueta, si no se etiqueta, si es cierto que estamos discriminando o no. Vamos a contrastar con documentos y con lo que es la cuestión legal. Entonces vamos allá. ¿Por dónde empezar? Voy a ocultar el panel voy a ocultar los controles. ¿Sí? Ahí está. Vamos a empezar por dos leyes. La Ley General de la Educación, artículo 16, numeral 7, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3, numeral 2, inciso F. ¿Por dónde empezar? Bueno, vamos a hablar qué será inclusivo como un criterio, el criterio inclusivo de la educación o del sistema educativo. Aquí está en femenino, será inclusiva porque el capítulo 2 habla de la nueva escuela mexicana y en el título 2, ¿sí? De la nueva escuela mexicana, y por eso habla de las características del sistema educativo y serán los criterios, es que será inclusiva la educación. Ya sea inclusivo el sistema o la educación inclusiva, toma en cuenta capacidades, circunstancias y necesidades. Por eso es la clarificación de conceptos en torno a estos tres criterios de la educación. ¿De qué manera es inclusivo? Bueno, tomamos en cuenta capacidad, circunstancia, necesidad. Con base en el principio de accesibilidad se realizarán ajustes razonables y se implementarán medidas específicas. El artículo 16 dice, primero menciona la parte esta de arriba, luego menciona el objetivo y así eliminar las distintas barreras al aprendizaje y la participación, y luego menciona, para lo cual adoptará medidas en favor de la accesibilidad y los ajustes razonables, es decir, de qué manera lograr ese objetivo o por dónde empezar, de qué manera y con qué objetivo, con el objetivo de eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación. Ya sea que se esté hablando de barreras para el aprendizaje y la participación o barreras al aprendizaje y a la participación, son VAP, ¿sí? Legalmente se admiten ambas formas de llamarle así, o hay autores que les llaman barreras al aprendizaje y la participación y manejan estos conceptos de manera indistinta. Tal es el caso del libro verde de la Guía para la Educación Inclusiva del 2000. Este era en el 2011 y una nueva edición la más reciente edición, la tercera me parece, en el 2015. Ellos dicen, Tony Scott y Maynard Scott, pero debemos resistir la tentación de ver las barreras al aprendizaje y la participación. Ven, es igual, pueden manejarlas de manera distinta, no tiene que ser barrera para el aprendizaje y la participación. Da igual, no nos vamos a complicar. La idea que quiero destacar es que se vean solo en lugares que escapan a nuestra responsabilidad, donde tenemos pocas posibilidades de intervenir. Hay barreras sociales, económicas del sistema, como la delincuencia organizada, narcotráfico, desintegración familiar, condiciones climáticas severas que escapan de nuestra responsabilidad o donde tenemos pocas posibilidades de intervenir. No nos vamos a enfocar en ellas. Si fuéramos una ONG, que es algo más macro y sí, sí pueden enfocarse en ellas, pero nosotros como escuela nos vamos a enfocar en las que podamos intervenir, en las donde tengamos mucha posibilidad de injerencia, sí, de incidencia. Las económicas también, la pobreza extrema, el desempleo, la carencia de servicios públicos, pues tampoco vamos a incidir mucho en eso. En cuanto a las del sistema, hay programas de gobierno con lineamientos mal enfocados, como por ejemplo el programa de fortalecimiento que nomás se enfoca en discapacidad y lo demás como que desaparece, el resto de condiciones como si no existieran, y luego las formas en que está planteada, donde a veces desafortunadamente el principal beneficiario es un proveedor y no lo que serían los alumnos o los agentes educativos. Entonces también hay que checar ese tipo de cuestiones, pero que escapan de nuestra responsabilidad. Mucho podemos hacer. No podríamos legislar ni gestionar unas nuevas directrices o lineamientos. Y, pero hay otros tipos de barreras donde sí podemos incidir, unas que propuse desde el 2018, donde sí tenemos posibilidades de incidir como agentes educativos,
son barreras de tipo, tomando en cuenta tres categorías de Tony Scott y Maynard Scott y otros autores, pues hay barreras de actitud, de desconocimiento o de ideología, porque el conocimiento es capital cultural, entonces tiene que ver con la cultura. Pero hay barreras de práctica que tienen que ver con acceso, currículo y metodología, es decir, falta de ecuaciones de acceso, falta de ecuaciones de currículo y falta de ecuaciones de metodología genera barreras en la práctica y también barreras de organización o barreras de la política, donde sí podemos incidir como qué tanto acatamos cierta normatividad vigente, ¿sí? Y también unas barreras que se relacionan con culturas prácticas y políticas, con estos tres grandes ámbitos que son de comunicación, pero en el sentido de una retroalimentación positiva o de espacios de comunicación para que tiene que ver mucho con la colaboración entre los agentes educativos. A grosso modo, esas son las que propongo. Y si bien pueden tomar como referencia determinados documentos donde las VAP ya vengan organizadas, que hay bastantes, pero de Gibol muestra unas, López Melero otras, Tony Scott Menainskov otras, en un libro de educación de educación indígena, donde mencionan barreras, hay otras, ¿sí? Entonces, en el informe que hagan ustedes, no es recomendable pretender encasillarlas en cierta cantidad. Se han dado discusiones absurdas donde, ay, ¿tienen que ser las tres de tal libro o las cuatro de tal documento? O no, estas otras tres de este libro. No es así el rollo. No es que hagas una tablita de cuatro espacios donde tengas que poner en cada espacio unas determinadas barreras, no. ¿Por qué? Porque como son barreras donde sí podemos incidir y se plasman solo aquellas barreras que vamos a pretender eliminar, minimizar o prevenir, independientemente de qué rubro correspondan, las vas a mencionar nada más. Y puede ser cinco de un rubro, dos de otro rubro y ninguna de otro rubro, ¿sí? Depende de las circunstancias y de la dinámica de la escuela. En el caso personal como ATP, yo les pido que hagan una redacción libre de barreras y no los encasillo en las tres de tal libro, las cuatro de tal libro, las nueve de tal, ni siquiera los encasillo en las nueve que propongo yo. No es como que haga una tabla con cuatro, nueve espacios vacíos para que a fuerzas tengan que poner barreras ahí. Son discusiones, realmente absurdas que nos desvían de lo que es importante, detectar barreras que vamos nosotros que sí tenemos cierta incidencia en ellas, en su prevención, en su minimización o eliminación. Hay unos ejemplos que pongo, yo a lo mucho sugiero poner el numeral de cómo están organizadas del documento que quieras usar como para una referencia, pero no es de que hagas una tablita de tres cuadritos y las tengas que acomodar ahí. Si te fijas, era una de un factor, otra de otro factor, otra de otro factor, dos de otro factor, habiendo nueve factores ahí, ¿no? Pero igual. Eso es en cuanto a las barreras. ¿Por qué? Porque el objetivo de la inclusión era la eliminación de barreras. Ahorita vamos a ver de dónde surgen, con qué se relaciona, pero ahí dice, tomar en cuenta, será inclusivo al tomar en cuenta las diversas capacidades que engloban las capacidades, los estilos y ritmos de aprendizaje, el nivel de competencia curricular, las habilidades cognitivas, socioemocionales y física que el alumno requiere para aprender a lo largo de su trayecto educativo, así como la motivación para aprender y los intereses. ¿De dónde sale esto? Del artículo 16 de la Ley General de Educación, numeral 9. Será integral porque educará para la vida. En el criterio integral te dicen, será integral porque educará para la vida y estará enfocada a las capacidades y desarrollo de las habilidades cognitivas, socioemocionales y físicas de las personas. Podrías hacer un psicólogo y valorar estas habilidades, pero también se requiere una valoración pedagógica donde se requieran valorar estas habilidades, ¿sí? Tanto una valoración psicológica como una valoración pedagógica, puedes valorar eso. En el artículo 30, numeral 13 de la Ley General de Educación, dice ahí, el reconocimiento de la diversidad de capacidades de las personas a partir de reconocer su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje. Sí, por eso de que el ritmo, estilo e intereses tiene que ver con la capacidad, porque igual si te interesa más la música que el fútbol, vas a tener más capacidad para la música o para tocar un instrumento o el canto
que para patear una pelota, porque depende mucho de tu interés, la capacidad que vas a ir desarrollando a lo largo de la vida, porque hay capacidades con las que no nacemos, con las que nosotros vamos a ir desarrollando, ¿sí? Así como el uso del lenguaje de señas mexicanas y fortalecer el ejercicio de los derechos de todas las personas. Pero si te fijas, me centro en lo que habla de las capacidades, su ritmo, estilo e intereses en el aprendizaje. El ritmo y el estilo de aprendizaje también es algo que se tiene que tomar en cuenta porque tiene que ver con las capacidades. Tomar en cuenta las circunstancias engloba lo que viene siendo las condiciones personales y las no esenciales. No vayas a pensar que no esencial significa no importante o que carezca de importancia, no. No esencial es que está la persona como esencia y lo que le rodea a la persona que no es de la persona, o sea, no es de la esencia de la persona, sino que es algo del contexto que le está rodeando. ¿Sí? Tomamos en cuenta características, el estado o condición de una persona en un momento determinado, su condición personal. Aquí vamos a hablar de discapacidad, vamos a hablar de trastornos, vamos a hablar de dificultades severas de aprendizaje, dificultades severas de conducta, dificultades severas de comunicación y aptitudes sobresalientes. Independientemente que estén estas englobadas en un criterio de alta capacidad y todo ese rollo, así es como las vamos a considerar. Las condiciones no esenciales de tiempo, lugar, modo que rodean a la persona o influyen en ellas o en su estado de desarrollo o en hechos relacionados con ellas, dicho de una mejor manera, son las condiciones no esenciales. Y yo les decía a mis contertulios cuando les daba estos temas, si yo tengo un libro, si tengo un libro de texto, allá sea el de la nueva escuela mexicana, y tengo, pues no es una barrera por sí misma, es una condición no esencial que no implica barrera. Luego, lo contrasto ese libro con una persona que no, que una persona ciega, ¿sí? Y les preguntaba, ¿el libro va a ser barrera? Me decían, sí, bueno, las barreras se tienen que eliminar, quemamos el libro, se hace cenizas. ¿Se eliminó la barrera? No, entonces no era barrera el libro, que era barrera algo que le faltaba al contexto, que en este caso, si el alumno accedía al braille, pues era un libro en braille. Si el alumno tenía restos auditivos, restos visuales aprovechables, pues un macrotipo, ¿sí? En lugar de ese libro, sustituirlo por un macrotipo. En lugar de ese libro, pues darle un libro en braille. No accede a braille y no tiene restos auditivos, restos visuales aprovechables. Bueno, vamos a, vamos a ponerle una persona que le lea en voz alta el contenido de ese libro para que él pueda acceder al contenido de ese libro, ¿ok? Ya es una barrera que le faltaba a alguien que le leyera en voz alta, ¿sí? Entonces, en la interacción entre condiciones personales y no esenciales, vamos a detectar las diversas barreras para el aprendizaje y la participación, porque el sistema educativo será inclusivo, porque tiene ese objetivo de eliminarlas, ¿sí? Luego, vamos a ver eso es tener en cuenta las circunstancias, condiciones personales, condiciones no esenciales, y en esa interacción determinar qué falta o qué está presente en el entorno que está implicando un obstáculo al aprendizaje, es decir, una barrera para el aprendizaje y la participación. Eso tiene que ver con circunstancias. Cuando hablamos de circunstancias, hablamos de condiciones personales, condiciones no esenciales. En esa interacción vamos a encontrar obstáculos que son barreras. Las barreras no es sinónimo de condición personal, sí, son cosas diferentes. Cuando hablamos de barreras no estamos hablando de condiciones personales, sino de obstáculos. Las condiciones personales, como ya vimos, es una acepción de la palabra circunstancia, tomar en cuenta las diversas circunstancias, es decir, tomar en cuenta las diversas condiciones personales que muchos las han considerado erróneamente como barreras o peor aún, las consideraron como necesidades educativas especiales cuando nada que ver. La barrera es un obstáculo, nada que ver con la condición personal y la necesidad es un apoyo o recurso, nada que ver con la condición personal. Muchos critican que van a reducir al alumno a una sigla, pero no están reduciendo personas a una sigla, están reduciendo las condiciones personales a una sigla para un tratamiento estadístico más rápido, pero no están reduciendo personas a siglas, ¿sí?
Reducir a una persona a una sigla es una barrera de actitud de etiquetar, como, a ver, háblale al DI, dile al DI que venga. Sí, pues ya sería una barrera de actitud que no tiene nada que ver esa actitud horrible con considerar una condición personal y decir que la discapacidad intelectual se va a abreviar en una estadística como DI, ¿sí? Y hay otra cuestión, ¿sí? Aunque aquí dijera alumnos con discapacidad y dificultades severas, ya no dice alumnos con necesidades educativas especiales, porque las personas ya entendieron que era un error garrafal decir separar como por un costal la necesidad educativa y por un costal la aptitud sobresaliente. No era así el rollo, porque los alumnos con aptitudes sobresalientes también necesitan o presentan o tienen necesidades educativas especiales. Tienen la necesidad de un apoyo o recurso específico. Eso es una necesidad educativa especial. No es que tuvieran una condición personal ahí. En el CIE 11 con C de casa, porque el CIE en Chihuahua es un sistema de información educativa. Aquí es el CIE 11, es una clasificación internacional de enfermedades, onceava edición por la ONU, y ellos sí hablan de varios trastornos mentales del comportamiento, el neurodesarrollo. Está lo que es el trastorno del espectro autista y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Aunque aquí digan el título trastorno por hiperactividad con déficit de atención, cuando le das clic y checas la página de internet, te dice trastorno por déficit de atención con hiperactividad y luego ya te pone ciertas más tipos de trastorno de esos que el combinado y muchas cuestiones, que no vamos a entrar ahorita en detalles por cuestiones de tiempo. Los trastornos que tomamos en cuenta como tales son el del espectro autista, el TEA y el TDAH, que son estos dos que tienen aquí como trastornos, el espectro autista y el déficit de atención con hiperactividad. Los demás trastornos, aunque sean del neurodesarrollo, nosotros por cuestión lógica y por simplicidad y afortunadamente existen el criterio de dificultades severas de aprendizaje, que hay muchos trastornos, por ejemplo, del desarrollo del aprendizaje que pueden ir como una dificultad severa de aprendizaje. Hay algunos trastornos, por ejemplo, del desarrollo del habla o del lenguaje, que pueden ir como una dificultad severa de comunicación y algunos trastornos del comportamiento que pueden ir como una dificultad severa de conducta. Y estos criterios de dificultades severas es tan grande que no necesita forzosamente tener un trastorno para clasificarlo como tal. Con o sin trastorno, hay ciertas condiciones personales que los podemos considerar como dificultades severas de aprendizaje, aunque no necesariamente haya un diagnóstico de un trastorno. Hay ciertas condiciones que se pueden considerar como dificultad severa de comunicación, aunque no haya un trastorno de por medio. Igual podremos decirlo con la dificultad severa de conducta, aunque no haya un trastorno de por medio. Y en las normas de control del 2019 sí las pueden ir considerando. Sí. Para los que decían que no, no, es que no digas que la discapacidad segrega, discrimina, etiqueta, el artículo 55 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes les está diciendo, uno, reconocer y aceptar la existencia de la discapacidad a efecto de prevenir la ocultación, abandono, negligencia y segregación de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Es decir, es una diferencia que debe ser tenida en cuenta la discapacidad, al igual y esto se podría generalizar a un trastorno del neurodesarrollo o a una dificultad severa de aprendizaje, conducta o comunicación. Se tienen que reconocer y aceptar para prevenir la ocultación, el abandono, la negligencia y la segregación. Contrario a lo que dicen muchos, que eso etiqueta y eso segrega, no. Aquí te están diciendo que no. Es una característica, es una diferencia que debes tomar en cuenta las diversas circunstancias de los alumnos, las diversas condiciones personales, establecer mecanismos que permitan la recompilación periódica y sistemática de información y estadística
de niñas, niños, adolescentes con discapacidad que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia. Y podría ser también de alumnos con autismo y con dificultades severas, ¿sí? No nada más discapacidad. Nada más que en este apartado de la ley estaban hablando de los derechos y de la discapacidad. Por eso mencionan discapacidad, pero el criterio puede aplicar para las demás condiciones personales. No es limitante, ¿sí? O no es limitativa, o sea, se puede el criterio aplicar a las demás condiciones. Por eso se toman en cuenta las demás condiciones personales. Dichos reportes deberán desagregarse al menos por sexo, edad, escolaridad, entidad federativa y tipo de discapacidad. ¿Sí? El CIE, con ese de sapo en Chihuahua, tenemos un sistema de información educativa o sistema de información estadística, no sé cómo se llama, luego les debo ese dato. Pero en Chihuahua el CIE no clasifica personas, ¿sí? Eso de tomar en cuenta las condiciones personales no está clasificando personas, está clasificando condiciones personales, diferencias que deben ser tenidas en cuenta. Y son alumnos que presentan esa condición personal que deben ser tenidos en cuenta. Tomar en cuenta, ahora bien, ya vimos que era tomar en cuenta las capacidades, tomar en cuenta las circunstancias y dice ahí, tomar en cuenta las necesidades. Y son necesidades educativas. ¿Por qué? Porque habla del artículo tercero, que es la educación, y habla la Ley General de Educación, está hablando de educación, va a tomar en cuenta las necesidades educativas. Y estas necesidades educativas pueden ser especiales y específicas, y no necesariamente va a ser un concepto peyorativo que segregue y discrimine y etiquete gente. No, no es así. Muchos piensan que las medidas de accesibilidad, que las medidas específicas, ay, por ser específico ya es segregador. La ley les está diciendo, no, señores, las medidas específicas no se considerarán discriminatorias. Las necesidades educativas especiales, que son específicas, van a tomar en cuenta medidas de accesibilidad, tanto física, cognitiva, emocional e intelectual, ¿sí? Pueden tomar en cuenta adecuaciones curriculares o adaptaciones curriculares a manera de estrategias específicas o diversificadas desde la aplicación del diseño universal. ¿Por qué desde la aplicación del diseño universal? Porque el diseño universal es la estrategia para lograr la accesibilidad. Y los ajustes razonables cuando no se logre la accesibilidad desde la previsión del diseño universal. Pueden ser también las necesidades, pueden ser apoyos y recursos que no necesariamente implican adecuaciones, como becas, aumento de actitudes positivas hacia la discapacidad, entre otras. Alguna necesidad educativa que no sea especial o específica podría ser que no implique una adecuación curricular significativa, pues puede ser una beca, ¿sí? O dicho de otro modo, algún apoyo o recurso puede ser una beca. Y ahí la beca no se le da a todo el mundo, se le da específicamente a una persona por su capacidad, por su condición personal o por sus necesidades. Sí, se le da una beca a una persona, pero no es así como que todos por igual beca, ¿no? No se considerarán discriminatorias las medidas específicas que sean necesarias para acelerar o lograr la igualdad sustantiva de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. La igualdad sustantiva es una igualdad de hechos, es un acceso al mismo trato en cuanto a derechos y oportunidades. Las medidas específicas, pero sí dicen, no es discriminación una medida específica, pero ¿saben qué sí es discriminación? La falta de accesibilidad, la falta de un diseño universal que es el medio para lograr la accesibilidad, ¿sí? La falta de adecuaciones, estás incurriendo en una falta de accesibilidad. La falta de medidas específicas, estás incurriendo en una falta de accesibilidad. Y eso es discriminación. Tú que no querías hacerle algo específico porque que creías que discriminabas,
pues al no darle eso específico que el alumno requiere, vas a estar discriminando. ¿Sí? La denegación de ajustes razonables es discriminación. Pero el ajuste razonable no es el sinónimo de la adecuación. El ajuste razonable es cuando no se logre la accesibilidad desde la previsión del diseño universal. Eso es un ajuste razonable. Aplicaste el diseño universal, no está accediendo el alumno, le haces un ajuste razonable. Y el ajuste razonable tiene que ver con adecuaciones y el diseño universal tiene que ver con adecuaciones. Si con las adecuaciones no accede, pues les haces ajustes a las adecuaciones para que acceda. Así de simple. El principio de accesibilidad en el MASE 2011 dice que es una condición para el goce o ejercicio de los derechos, mientras que el principio de diseño para todos o diseño universal representa una estrategia para el logro de dicha condición. En otras palabras, mediante la técnica del diseño para todos, se aspira a la realización de la accesibilidad universal. Con base en el principio de la accesibilidad, vas a realizar un diseño universal y le vas a hacer ajustes razonables cuando no se logre desde la previsión de ese diseño. ¿Sí? La accesibilidad es un requerimiento básico para evitar el aislamiento, la exclusión y la discriminación y la segregación de las personas. Entonces, por eso es importante que nosotros establezcamos medidas de accesibilidad, tanto física como cognitiva, como emocional y como sensorial. Las medidas de accesibilidad deben de estar presentes en todos los aspectos y ámbitos educativos. No se vale que quiera separar el diseño universal de la accesibilidad y luego, pues yo con pura accesibilidad y diseño universal, no. El diseño universal es la estrategia, ¿sí? Hay unas falacias, no todo es miel sobre hojuelas con estos autores, ¿sí? Ellos hablan de una categoría de anormalidad porque no sé por qué meten lo normal y anormal con una condición personal, que es una falacia, ¿sí? Meten una falacia de reducir a un niño a unas siglas cuando lo que se reduce es la condición personal. Sí está bien lo que afirman, que sea un acto especialmente irrespetuoso cuando yo diga, hey, DI, ven para acá, TDAH, vente, TDAH. Ahí sí, pero esa es una barrera de actitud que ya nosotros identificamos como barrera de actitud, pero no una sigla tiene esa cualidad de ser intrínsecamente segregadora, etiquetadora y discriminadora. Es una barrera de actitud que nada que tiene que ver con una sigla, ¿sí? Etiquetar es una barrera de actitud, pero nada tiene que ver con los listados con condiciones personales, que ya dijo el artículo 55 que debemos hacer para evitar el aislamiento, la segregación y la ocultación, los cuales no reducen al alumno a unas siglas. En todo caso, lo que se reduce a unas siglas son las condiciones personales que desde el criterio inclusivo deben ser tenidas en cuenta. Cuando ellos hablan de una jerarquía de valoración por debajo de lo normal, normal y por encima de lo normal, es un absurdo, nada tiene que ver este criterio de normalidad normal con, por ejemplo, en la capacidad, un desempeño significativamente distinto, de manera significativamente superior o significativamente inferior a una media grupal, un desempeño que es una capacidad que debe ser tenida en cuenta, no tiene nada que ver con otorgarle el condimento de normal o anormal, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el desempeño por encima o debajo de una media grupal sirve para establecer retos alcanzables. No tiene nada que ver con criterios absurdos de normal o anormal. ¿Sí? Entonces, esa es otra cuestión que debemos de discutirle a los autores. No porque tengan doctorado y sean gringos, significa que todo lo que digan en un libro, tengan la razón. Y ustedes, no todos, no podemos asumir un criterio así a rajatabla de irnos al extremo de que todo tiene que ser válido o todo tiene que ser desechable en un libro. No, hay una mezcla de ideas, ¿sí? En otro orden de cosas, etiquetar a los estudiantes, dicen ellos, que tienen necesidades educativas especiales porque están asumiendo que etiquetan gente, aunque es un concepto que nada que ver porque están diciendo que una persona requiere apoyos y recursos, pero ellos dicen la etiqueta. Bueno.
nos puede llevar a tener unas expectativas bajas sobre ellos, dicen. Pero igual, yo bien podría referirme al concepto que ellos proponen para sustituir a ese de barreras, alumnos que se enfrentan a barreras, y podría decir lo mismo, ese criterio absurdo. Mira, es que decir de alumnos que se enfrentan a barreras puede llevar a tener unas expectativas bajas sobre ellos. Sí, podríamos aplicar ese mismo criterio absurdo a ese nuevo concepto que acuñan. Una cierta forma de dirigirnos no nos va a blindar de las bajas expectativas, lo cual es una barrera de tipo ideológico. Las bajas expectativas las podemos tener, llamemos como le llamemos al alumno. ¿Sí? Los retos alcanzables siempre serán expectativas de logros reales. Por eso tenemos que establecer cuál es el nivel de competencia curricular y el nivel de desempeño, si está significativamente encima o debajo de una media grupal, para establecer una expectativa de logro real, que es un reto alcanzable. Aunque éstas sean significativamente inferiores, aunque su reto alcanzable sea significativamente inferior a una media grupal, es una expectativa de logro real porque es un logro, un reto alcanzable para el alumno. Y vamos a ver más falacias, pero ¿quiénes aclararían esa falacia? Dicen, la idea de que las dificultades educativas pueden ser resueltas etiquetando a los estudiantes de esta forma y después llevando a cabo una intervención individual. O sea, ellos dicen, ay, tú etiquetas al niño y luego llevas a cabo una intervención individual. Tiene considerables limitaciones. Vamos a ver qué dice, vamos a ver qué dice el libro de Diseño Universal y Aprendizaje Accesible, que es del 2021, página 21. ¿Alguien se ha quedado fuera? Incorpora a la programación del aula las adecuaciones necesarias cuando el diseño no resulte del todo accesible para alguno de tus alumnos o alumnas. Es posible que requiera un apoyo más específico o alguna adecuación más individualizada que también es necesario programar. Es decir, un apoyo más individualizado para él no tiene nada que ver con que lo vamos a limitar y no tiene nada que ver con a lo mejor una atención segregadora, ¿sí? Es decir, no vayan a satanizar las adecuaciones individualizadas o los apoyos específicos como si fueran intrínsecamente segregadores, limitantes, ¿no? ¿Sí? Porque es algo que se necesita para no dejar a nadie atrás y nadie fuera, que es el eslogan favorito de la nueva escuela mexicana, ¿sí? Que digan que tengo necesidades no me etiqueta, al contrario, hace que me tomen en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué necesitas? ¿Más tiempo para realizar la actividad? ¿Apoyos metodológicos? ¿Apoyos curriculares? ¿Una adecuación curricular significativa o altamente significativa no te está etiquetando? Al contrario, te estoy tomando en cuenta para poderte ofrecer un reto alcanzable. Vamos a seguir contrastando ideas. Tal es el caso de este libro de aprendizajes clave para la educación integral, la estrategia de equidad e inclusión del 2018. Ellos querían hacer una comparativa en una tabla en la página 21 también, otra página 21 de otro libro, entre integración e inclusión, y era lo que ellos dicen de la integración y lo vamos a contrastar con lo que dice Tino, sino con lo que dice el libro de integración educativa. O sea, lo que ellos suponen que es la integración versus inclusión contra lo que dice la integración educativa. Vamos a ver si vamos a contrastar. Ubica a los estudiantes en las escuelas en las cuales los estudiantes tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes. Así, sí, o sea, en esa escuela el estudiante tiene que adaptarse a la enseñanza y aprendizajes existentes. ¿Eh? Están diciendo que el estudiante se adapta, así como a la organización de los aprendizajes, los estudiantes. ¿Sí? En resumen, la integración es el proceso en el que cada alumno con necesidades educativas especiales es apoyado individualmente. Miren, el apoyo individual no tiene nada que ver. Ya vimos que no tiene nada de malo. Lo que sí es la falacia lógica aquí es
para que se adapte al currículo de la escuela. Sí, aquí está, si quieren pongo la lupa, miren, la falacia lógica, para que se adapte al currículo de la escuela. Que el estudiante se adapte, eso decía la integración. Vamos a ver qué dice la integración. Las necesidades educativas especiales aparecen cuando un alumno presenta un ritmo para aprender muy distinto al de sus compañeros y los recursos disponibles en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la adquisición de los contenidos establecidos en los planes y programas de estudio. Por lo tanto, requiere de recursos mayores o diferentes, ¿sí? Que pueden ser profesionales, materiales, arquitectónicos o curriculares. Adecuación de las formas de enseñar del profesor de los contenidos, incluso de los propósitos del grado. Sí, o sea, está más inclusivo, más acuerdo al diseño universal y aprendizaje accesible del 2021, el libro de integración, que lo que están diciendo estos vatos en el libro de aprendizaje clave. ¿Sí? Y luego, ay, no, no, es que insisten en que se adapta al niño. Vamos a ver si el niño se tenía que adaptar. ¿Sí? Cuando a ellos explican el criterio de individualización de la enseñanza. Este principio se refiere a la necesidad de adaptar la enseñanza a las necesidades y peculiaridades de cada alumno y alumna. Ah, caray, suena más al criterio inclusivo de la Ley General y de la Constitución, este libro de la integración, que lo que están hablando estos vatos de lo que era la integración. ¿Sí? Entonces, la enseñanza adaptándose a las peculiaridades y necesidades de cada alumno y alumna. Se fundamenta en el reconocimiento de que en el aula no debe existir una respuesta educativa única, ya que el grupo es un conjunto heterogéneo y diverso de alumnos en cuanto a intereses, forma de aprender y manera de actuar. Ahí están hablando de todos los alumnos del aula y la enseñanza adaptándose a las necesidades y peculiaridades, tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias, necesidades. ¿Sí? Esto es lo que hablaba la integración educativa en el aula regular desde el año 2000. Vamos a ver otra falacia lógica al respecto de la integración, porque pues, no sé por qué le tiran mucho a la integración, o sea, no sé qué les hizo la integración. ¿Sí? Al respecto de la integración, contempla que el problema está en el alumnado, por lo que se requiere que se le hagan ajustes o algo así. Bueno, la falacia lógica no eran los ajustes que podía requerir o el apoyo individual. Los ajustes que el alumno requería no eran la falacia lógica. La falacia lógica que están diciendo es que ellos contemplan la integración supuestamente en su tablita de la página 21, que el problema está en el alumno. Vamos a ver lo que dice el libro de integración. Al conceptualizar a los alumnos como niños con necesidades educativas especiales, estamos diciendo que sus dificultades para aprender no dependen solo de ellos, sino que tienen un origen interactivo con el medio. Es decir, no estamos diciendo que el problema esté en el alumno, está en el origen interactivo con el medio. Obviamente, por sus capacidades, por sus circunstancias, o tendrán alguna dificultad, ¿sí? Alguna dificultad severa, alguna discapacidad, algún trastorno, pero no estamos diciendo que el problema esté en ellos, sino en el origen interactivo en el medio. Página 43, desde el año 2000 te lo están diciendo, ¿sí? Ahora, y no es lo que dice este libro contra lo que dice Tino. No se vaya a malinterpretar que todo lo que diga aprendizaje es clave es malo y hay que quemarlo, y todo lo que diga el libro de la integración es bueno y hay que aceptarlo. No, también ellos metieron la pata y ahorita les digo en qué. Sí, en el índice de inclusión del año 2000, que es un libro con el que se basa el libro de orientaciones del 2006, también metieron la pata. ¿Sí? Por otro lado, cuando hablan de las necesidades educativas especiales, tiende a reforzar en los docentes la creencia de que la educación del alumnado clasificado como con necesidades educativas especiales en sus clases es fundamentalmente responsabilidad de un especialista. ¿Será cierto? ¿Será cierto que cuando yo digo el alumno tiene necesidades educativas especiales, fundamentalmente va a ser responsabilidad del especialista? A lo mejor muchos pueden creer esto.
Pero el libro de integración nunca les dijo esa creencia falsa, esa falacia lógica, nunca la sostuvo la integración. Es decir, el libro Orientaciones del 2006, Orientaciones Generales para el Funcionamiento de los Servicios, cuando habla del apoyo al alumno o alumna que presenta necesidades educativas especiales, dice, vamos a ver si era responsabilidad del especialista fundamentalmente, ¿eh? Brinda la orientación necesaria al personal de la escuela para que la escuela, ofrezca los apoyos específicos. Ah, caray, es fundamentalmente un especialista la responsabilidad. Ahí te están diciendo que ni más, que no. Que respondan a las necesidades educativas especiales, es decir, a las necesidades de apoyo y recurso que tiene que presenta el alumno, determinadas en el informe de evaluación psicopedagógica y en la propuesta curricular adaptada de los alumnos. Esta orientación está encaminada ¿a qué? Asegurar asegurar la participación de los alumnos dentro del salón de clases y en el resto de las actividades escolares, que fundamentalmente es responsabilidad de un especialista en Nikkei ocho cuartos, y considera estrategias metodológicas para el alumno. No, no dice que para el alumno, para los maestros de grupo. ¿Sí? Entonces no me salgan con esta falacia de que la integración y que las necesidades son... Esa es una falacia, una idea que se puede propagar como la gripe, pero el libro del 2006 te está diciendo, no, no es responsabilidad de un especialista la atención educativa de estos alumnos. Entonces, ¿por qué? Porque satanizar el concepto de necesidad educativa especial con estas falacias, ¿sí? Vamos a seguir contrastando ideas, pero ahora, del mismo índice de inclusión, hablando de alumnos igual con necesidades educativas especiales, obviamente. Además, el hecho de centrarse en las dificultades que experimentan los alumnos que están etiquetados puede desviar la atención de las dificultades que experimentan otros alumnos. Ay, Dios, no, ya no usen el concepto porque se ha de desviar la atención que experimenta otro alumno. Vamos a ver qué nos decían en el libro de la integración educativa del año 2000. La integración educativa, impulsada con cuidado, puede contribuir al mejoramiento de la práctica de los docentes de educación básica en general, lo cual beneficiará a todos los alumnos que asisten a la escuela regular. Está diciendo que, ay, no, no digan no los llamen de una forma porque la atención se desvía, no. La integración tenía ese propósito, ¿sí? Ahorita ya estamos en la inclusión, qué chido, qué padre, ¿sí? Pero desde el año 2000 nos están dando estas ideas tan geniales que se sostienen en la inclusión educativa. ¿Sí? Y vamos a poner otra falacia. Al etiquetar a un alumno con necesidades educativas especiales, se generan expectativas más bajas. ¡Ay, pues, ay, no! Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. ¿Sí? Los términos mencionados anteriormente: integración educativa, inclusión, barreras para el aprendizaje y la participación, y necesidades educativas especiales, tienen como fundamento las siguientes máximas. La máxima de normalización. ¿Saben de dónde? En mi libro, en el libro que publiqué, por eso le llamo máxima al diseño universal y a la accesibilidad. De este genial libro del 2006 sale esa idea de que el diseño universal, la accesibilidad y la normalización son máximas, ¿sí? Están hablando de discapacidad, pero igual establece el derecho de toda persona, de llevar una vida lo más normalizada posible. ¿Qué es una vida lo más normalizada posible? Pues en igualdad de condiciones, de oportunidades y de derechos. Es decir, la sociedad debe poner al alcance de las personas con discapacidad las condiciones de vida lo más parecidas a las del resto. Accesibilidad y diseño universal. El derecho a que no exista ningún tipo de barrera que excluya a las personas. Hay una íntima relación entre la accesibilidad del diseño universal y las barreras. Por eso decía, con base en el principio de la accesibilidad, tiene el objetivo de eliminar las barreras, ¿sí? El respeto a las diferencias. Ay, qué baja expectativa, no manches, no, hombre.
que respeten la diferencia y que vean al alumno con sus máximos de potencialidades y que el alumno tenga una mejor calidad de vida. No, hombre, qué bajota expectativa. Estoy siendo sarcástico, ¿sí? La equiparación de oportunidades también tiene que ver con la necesidad educativa especial. ¿Y por qué toco tema necesidad educativa especial? Porque las necesidades deben ser tenidas en cuenta. Son diferencias que deben ser tenidas en cuenta. Igual, autodeterminación y vida independiente, participación ciudadana, calidad de vida, educabilidad. No, hombre, qué bajota expectativa que tenga la posibilidad de educarse un alumno con discapacidad o algún trastorno del neurodesarrollo. O si tiene necesidad educativa especial, estamos diciendo que tiene educabilidad, que tiene derechos humanos, que tiene igualdad de oportunidades, que está en la máxima de la escuela para todos. Todos los alumnos, sin importar sus características, que reciban una educación de calidad a través de reconocer y atender a la diversidad, contar con un currículo flexible. ¿Se acuerdan lo que decía el DUA? Que también es necesario programar eso específico. Ahí está, que responda a a las diferentes necesidades, preocuparse por la actualización del personal docente y promover la autogestión. Entonces no me salgan con que es una baja expectativa. Pero no todo es miel sobre hojuelas con este libro, también metieron la pata, ¿sí? Sí, metieron la pata gacho, también hay que reconocerlo. La metida de pata con respecto a las necesidades educativas especiales. Sí, o sea, tampoco voy a caer en la falacia lógica de todo lo que diga este libro es maravilloso y magnánimo. Usar conceptos con connotaciones diferentes que de manera errónea el nuevo concepto sustituye al anterior bajo la falacia de que el antepuesto es intrínsecamente etiquetador, segregador y o discriminador. ¿Se acuerdan todo lo que estuvimos analizando sobre la necesidad educativa y por qué eran falacias? Pues también metieron estos la pata, pero en lugar de decir la necesidad educativa especial etiqueta, la necesidad educativa es poco útil. La necesidad tienen pocas bajas posibilidades para aprender. La necesidad le echa la culpa al alumno. Todas esas falacias lógicas, ellos la dicen, pero con discapacidad o niños sin discapacidad. Es poco útil y además injusta. Poco útil porque no indica probabilidades de aprendizaje e injusta para ambos grupos de niños, ¿sí? que, que estaba unos marcados por la ruta de la discapacidad y otros que tenían que ver con que, bueno, pues es que si no tienen discapacidad, ellos son los culpables y solo ellos son los culpables, ¿sí? Y más que apoyo requieren medidas disciplinarias y de autocontrol. Pero la metida de pata es esta, mira, nada que ver un concepto con otro, ¿sí? Una conceptualización más sutil es la de niños con y niños sin necesidades educativas. Ojo, ¿por qué metida de pata? Porque se está malinterpretando que decir niños con o sin discapacidad es malo y no digas niños con o sin discapacidad. Mejor di niños con y sin necesidades educativas. Esa es la metida de pata, porque no están aclarando que a lo mejor este era un concepto más abarcativo que tenía que ver que el alumno tiene discapacidad y a lo mejor pues, y no no necesariamente va a tener una necesidad educativa, ¿sí? Y hay niños que no tienen discapacidad, pero sí tienen una necesidad educativa porque tenían otras condiciones personales. Pero aquí se está malinterpretando que no digas así, mejor di así, ¿sí? Y también estos vatos, el Tony Scott y el May Ninesco. En el índice, el concepto de necesidades educativas especiales es sustituido por el término barreras, que se malinterpreta. Que, ya no digan necesidades, ahora di barreras, ¿sí? Porque no tiene nada que ver la necesidad con la barrera y la discapacidad. Una tiene que ver con la circunstancia, otra tiene que ver con la necesidad. Sí, o sea, nada que ver. Unas son circunstancias, otras son necesidades, porque andan mezclando conceptos. ¿Sí?
y porque andan sugiriendo que se proponga un concepto que sustituya al anterior. Y referirse a las necesidades como sinónimo de barreras es incorrecto. También lo es decir que un alumno presenta barreras. Mira, esta otra metida de pata. Lenguaje excluyente. Niños con necesidades, por eso le puse la tachota ahí. Niños con necesidades educativas especiales. Ojo, necesidad educativa especial no es excluyente. No es que hay que satanizar este concepto, ya no lo usen, porque lo mejor es decir niños que enfrentan VAP. No, no. En todo caso, dice niños con VAP tampoco es excluyente. Es incorrecto, está mal empleado. Sí, es incorrecto, pero no va a ser incluyente. Si para esas vamos, pues, pues ya los propios autores de las características de las escuelas inclusivas, sí, en la página 21 creo, hablan de las VAP de los alumnos, sí, que una característica de una escuela inclusiva era eliminar, prevenir, la, minimizar, eliminar o prevenir la existencia de las VAP de los alumnos. Entonces, bajo esa falacia argumentativa de que es lenguaje excluyente, los de la Estrategia de Equidad e Inclusión del 2018 incurrieron en ese lenguaje excluyente por afirmar las VAP de los alumnos, porque están diciendo que los niños tienen VAP. No, fue una manera errónea de referirse, fue equivocada, ¿sí? De referirse. Pero no es que sea excluyente, ¿sí? Lo bueno que ellos sí lo manejan, no sean al extremo acá amarillista de lenguaje excluyente. Sí dijeron término incorrecto, sí, pero ojo, ¿cómo debe de entenderse en la página 27? Si mencionan que es término incorrecto, decir el alumno que tiene VAP o el alumno con VAP. Igual sería la VAP del alumno también, porque la VAP, la barrera no es algo que tenga o le pertenezca al niño, ¿sí? Sino es algo a lo que él se está enfrentando o algo que está experimentando por sus circunstancias, ¿sí? Lo único que aquí no casca es que el alumno tiene necesidades como si fuera un término que deba entrar en desuso, no. Si lo ven de esta forma, va a ser incorrecto cuando lo quieras usar para referirte a las barreras, ¿sí? Que las necesidades educativas especiales, es decir, los apoyos y recursos que el niño requiera, va a ser incorrecto para referirte a las barreras, porque las barreras son obstáculos y las necesidades son qué apoyos y recursos necesita el alumno, ¿sí? Pero pues en todo caso pongan, mi alumno no tiene VAP, los estudiantes con VAP como término incorrecto y pongan como término correcto el alumno que enfrentaba o que experimentaba. Pero obviamente hay autores que ya se les metió a la idea que es del diablo este concepto y que hay que erradicarlo a toda costa, ¿sí? Aunque les demos todos estos argumentos de por qué se tiene que tomar en cuenta la necesidad educativa especial, ellos van a decir que no. Pero obviamente las necesidades son una cosa y las barreras son otra. Ernesto Castellano Pérez, María del Carmen Escandón Minuti, los autores de este libro de la estrategia de las orientaciones generales del 2006, ¿sí? Dicen, al identificar las barreras para el aprendizaje y la participación de los alumnos, se identifican las necesidades educativas especiales, es decir, los apoyos y recursos. No están diciendo, barrera es sinónimo de necesidad, no. Tú identificas un obstáculo y vas a identificar el apoyo o recurso que se requiere o se necesita para eliminar ese obstáculo, ¿sí? Y algunos de estos son específicos que alumnos requieren. ¿Por qué? Porque si tú tienes discapacidad, te vas a enfrentar a una barrera diferente a que si tuvieras una discapacidad auditiva. Si tuvieras una discapacidad motriz, pues tus barreras no van a ser las mismas a la que tiene una discapacidad auditiva. Si no hay escaleras y no hay una rampa, pues el de discapacidad auditiva no hay bronca, pues sube las escaleras y ya, pero la barrera va a ser para el de discapacidad motriz, ¿sí?
Por ello se dice que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales cuando se enfrenta con barreras. No estamos diciendo la barrera es sinónimo de la necesidad. Todos los alumnos con necesidades educativas especiales se enfrentan a barreras, pero no todos los alumnos que enfrentan barreras van a requerir de necesidades educativas especiales. Esa es la diferencia. Hay tres conceptos o ideas clave. Lo bueno que estos vatos, no todos se les zafa, pero hay una idea que muchos pasan desapercibidos porque nomás se quedaron con esas falacias de que la necesidad es mala, vamos a sustituir el concepto por otro. Si ellos entendieran la necesidad como el apoyo y el recurso específico, pues le darían la razón al libro de orientaciones del 2006, porque ellos dicen, hay tres conceptos o ideas clave en el índice que pueden ayudar a dar forma y dirigir dicho conocimiento compartido y servir para prestar atención a lo que debe ser investigado con mayor profundidad para que se puedan tomar decisiones informales. Son los siguientes: barreras al aprendizaje y la participación, pues ya lo vimos ese concepto; recursos para apoyar el aprendizaje y la participación; y apoyo a la diversidad. Recursos y apoyos, apoyos y recursos. Para cuando apoyas a la diversidad, también sirve lo específico. O sea, no sé por qué satanizan en lo específico. Sí, una forma de apoyar la diversidad o diversificar un plan de clase es mediante adecuaciones curriculares individualizadas, adecuaciones específicas que nada más un alumno va a requerir y los demás no. Alguna metodología a los que algunos alumnos van a requerir y los demás no. Alguna adecuación curricular que también es necesario programar, algo específico, ¿sí? En el caso, bajo la perspectiva de los maestros de USAER, de educación especial, ¿sí? El alumno de seguimiento de USAER es aquel que presenta una condición personal, se enfrenta a barreras, no son lo que puede ser tener la uno y luego la 3, no. Tienes que tener los cuatro requisitos, ¿sí? ¿Cuáles son esos cuatro requisitos del alumno de seguimiento de la USAER? Presenta una condición personal, sí o sí. Pero no nada más, ay, tiene déficit de atención, ya atiéndamelo. Nada, que tranquilo. Puede tener una déficit de atención y no enfrentarse a barreras, no es un alumno de seguimiento de USAER. Se enfrenta a barreras. Luego, requiere adecuaciones curriculares significativas o altamente significativas, ¿sí? Y por lo tanto, por lo anterior, porque tiene esos tres requisitos anteriores, va a requerir de la evaluación psicopedagógica. Esos son los alumnos de seguimiento de USAER. Si no fueran alumnos de seguimiento de USAER, porque no hay USAER en tu escuela, pero tienes un alumno con estas tres características, tú como escuela, el director de la escuela, pública o particular con autorización, la escuela, porque todas las escuelas particulares con autorización, pues aquí les llamamos escuelas privadas, ¿sí? Las escuelas públicas o privadas, el director de la escuela deberá conformar el portafolio de evidencias del educando donde requiere esa evaluación psicopedagógica. Luego vamos a ver por qué también la evaluación psicopedagógica tampoco es algo obsoleto, retrógrada, que ya no deba hacerse, porque lo que te piden en ella es lo mismo que te están pidiendo en el artículo tercero. Te están pidiendo las particularidades del alumno, las barreras y las necesidades. Entonces tampoco es que sea una evaluación acá muy satanizada, obsoleta, retrógrada, que no la hagas. Pues no, no, porque te están pidiendo las mismas capacidades, circunstancias y necesidades que debes de tomar en cuenta. En el alumno atendido por un CAM, este alumno presenta una condición personal de discapacidad, discapacidad severa o múltiple, o algún trastorno del neurodesarrollo, así muy comprometido, ¿sí? Que sus características estén cercanas, sin ser discapacidad obviamente, pero ciertas características estén cercanas a una discapacidad, ¿sí? Este alumno también se enfrentaba, pero si te fijas, es un alumno atendido por un CAM, ¿sí? Tiene esa condición, se enfrentaba, requiere adecuaciones curriculares altamente significativas, es decir, lo que tiene que ver con la habilidad adaptativa, conductas de habilidades adaptativas,
ya sea que tomes como referencia a la PAC o al verdugo o a quien quieras, pero ahí están. Habilidades adaptativas, tiene que ver con las altamente significativas. Y requiere de apoyos generalizados y o permanentes, ¿sí? Se me olvidó poner esto de apoyos generalizados y o permanentes. Y obviamente también van a requerir la evaluación psicopedagógica porque se están enfrentando a VA, porque presentan necesidades educativas específicas y por sus particularidades que debemos de tomar en cuenta. A veces me dice un profe, no, profe, yo tengo una condición de soy una persona con discapacidad, profe, y míreme, soy doctor y lo que quiera, y ya tengo mis estudios de doctorado. A mí el CAM nunca me sirvió, si me hubieran metido a un CAM, hubiera sido algo muy segregador. Le digo, es tranquilo, bájele. O sea, usted no tiene una condición personal de discapacidad severa. O sea, su discapacidad no era severa para empezar, ¿sí? Usted no requirió de adecuaciones curriculares altamente significativas y tampoco de apoyos generalizados y o permanentes. Entonces, no era un candidato para CAM, pero no significa que el CAM no sirva, ¿sí? Como inclusión, como un apoyo a la inclusión, está en el centro de atención múltiple y están un USAER para un alumno de seguimiento, pero si no tienes USAER, pues tú como escuela los tienes que atender. ¿Por qué? Porque está en la Constitución, ¿sí? Sí, las circunstancias sí pueden ser severas porque habrá unos que me digan por ahí, no, Tino, es que la necesidad educativa no puede ser severa. No estamos hablando de necesidades. Estamos hablando de circunstancias y las circunstancias sí pueden ser severas. Se puede hablar de una condición climática severa o de una discapacidad severa. ¿Sí? Las necesidades educativas especiales no pueden ser severas porque las necesidades educativas especiales hacen referencia a los apoyos y a los recursos, no a las circunstancias. ¿Sí? Entonces no está malo que una discapacidad sea severa. ¿Sí? Tú puedes tener dos personas con parálisis cerebral, una habla, camina, come, se viste, se arregla, maneja, estudia, escribe y otra persona no puede hacer eso. Una condición va a ser más severa que la otra. Entonces tampoco quieran minimizar la discapacidad y invisibilizarla, como si, como porque, ay, no, no puede ser severa, no, no, sí, sí puede ser severa. ¿Sí? Y hasta aquí termina la conferencia. Les agradezco y apoyo. Gracias, gracias. Voy a dejar de compartir. Muy amables. Muchísimas gracias, maestro. Pero, ¿les dice usted o les digo yo? ¿Les digo yo o no? ¿Les dice usted? Bueno, Da miren, igual. compañeros maestros, les tenemos una buena noticia. Vamos a dedicar un breve espacio para hacer una ronda de preguntas y respuestas. Entonces, a partir de ahorita, por favor, hagan llegar sus preguntas y vamos a irlas seleccionando. Y en un espacio de 10 minutos, las que alcance el profesor a contestar, pues con mucho gusto él va a estar aquí a la orden, ¿verdad, profe? Excelente, corre tiempo. Con gusto, Esperamos que hayan con puesto mucho mucha gusto, ¿eh? atención. Adelante, adelante, háganos llegar las preguntas y aquí estamos al pendiente. El profe tiene toda la disposición para responderlas. Solo son 10 minutos, no lo olviden. Adelante, compañeros. En el chat de YouTube, ¿verdad? Sí, aquí estoy checando ya el chat, profe. Aquí estamos revisando. Por ahí hay quienes están sugiriendo que se profundice en el tema, que el tema es muy interesante. Acuérdense Felicitaciones que para tenía usted, 50 maestro. minutos. ¿Perdón? Y es que en 50 minutos espero que se generen más espacios para profundizar en los temas y con gusto, ¿eh? Claro que sí. De hecho, pues sí hay espacios donde se plantea como taller y es un poquito más extenso, más completo. Pero igual, pues si sugieren, si proponen, si desean conocer un poquito más sobre este tema, estamos en la disposición de abrir algún taller donde se puede explicar más y podamos aprender
mejor sobre esto de la inclusión, todo lo que usted acaba de explicar, maestro. También preguntan por ahí, maestro Florentino, que si se pueden compartir las diapositivas en el grupo de Claro que WhatsApp. sí. Muchas Sí, en el gracias, grupo de maestro. WhatsApp se las voy a pasar las diapositivas y también la voy a subir al blog para que también las puedan descargar. Si está muy pesada por Excelente. el WhatsApp. Muy bien, gracias por compartir. Mire, aquí hay una preguntita de Blanca Olivia y nos dice por ahí, actualmente con la nueva escuela mexicana, ¿cómo consideran las barreras? Las barreras con la nueva escuela mexicana, son las mismas, ¿sí? No porque estemos en un nuevo modelo, las barreras van a ser otras. El alumno se está enfrentando a barreras de actitud. A lo que va la pregunta es, a lo mejor en la nueva escuela mexicana o en algún documento de un CETE, tienen unos 4 criterios y engloban barreras en 4 criterios, ¿sí? Yo les diría, no se limiten a los 3 criterios que diga un documento, a los otros 3 criterios que dice otro libro, o a los 4 criterios que dice un documento, o a los que dice tal autor o tal autor, y en un informe no quieran limitarse a 4 cuadritos y meter ahí las barreras. Cuando tú checas una biblioteca, pues los libros ya vienen clasificados, ¿no? En la biblioteca, ¿sí? Muchos autores hacen un esfuerzo por clasificar barreras y hay cuenta que visitas varias bibliotecas. Cuando tú agarras los libros, pues son los libros con los que vas a trabajar. Imagínate el absurdo de tener unas cajas de zapatos y echar los libros en cada caja de zapatos y clasificarlos, ¿no? Tú los tienes sobre las mesas y los estás trabajando. En un informe de barreras, tú agarras las clasificaciones que quieras, pero lo que me interesa a mí es que pongas la barrera que vas a eliminar como escuela y esa barrera la menciones y sobre esa barrera trabajes, independientemente de cómo quiera alguien organizarlas, porque eso ya se me hace una cuestión como de egos, de que no, no, este libro, no, este otro libro, no, como las que yo propongo, no, como las que él propone y él no, son cuestiones efímeras, que lo que te conviene en la nueva escuela mexicana es simplemente agarra de todo y de ahí utilízalo para tú agarrar las barreras con las que vas a trabajar. Y que tiene que, es un absurdo quererlas en un informe, reclasificar otra vez, ¿sí? Porque imagínate que a mí me dijeran, tienen que ser estos 4 rubros y de un rubro no encontré ninguna y no vamos a trabajar con ninguna, pero me dijeron que tengo que poner a fuerzas ahí, pues ya no es algo natural. Esa detección de barreras ya no es algo natural basado en las características, en las circunstancias del entorno o en las necesidades de los alumnos. Sí, ya sería algo muy forzado, entonces no. Agarra las que quieran, como estén clasificadas de los autores que tú quieras, ¿sí? Y trabaja sobre ellas. Gracias. Excelente. Tenemos otra preguntita de Beatriz Casanova. ¿Cómo incluir las actividades de VAP con la nueva escuela mexicana? Las actividades de VAP con la nueva escuela mexicana está muy sencillo. Tú las puedes mencionar y puedes mencionar en qué contexto están las barreras, pero te tengo una buena noticia. En un contexto, ya sea áulico, escolar o social o sociofamiliar, puedes trabajar una barrera y le pegas a una barrera que identificaste. Por ejemplo, en un contexto áulico, tú puedes hacer una acción para eliminar una barrera que detectaste en el contexto sociofamiliar. Por ejemplo, el plato del buen comer y que mis papás me dan puras galletas y papitas y Coca-Cola de lonche y tú trabajas un proyecto en el aula o un proyecto en la escuela y le pegaste ya a eliminar una barrera de organización, de hábitos de alimentación de la casa, ¿sí? Entonces, desde la nueva escuela mexicana estás trabajando con proyectos áulicos, proyectos escolares y proyectos comunitarios. Y ahí están los 3 contextos, áulico escolar y sociofamiliar. Cuando tú detectes las barreras, ¿qué tiene que no las clasifiques por contexto? Pero sí en un plan de intervención, en un plan de clase o en un proyecto escolar, tú puedes trabajar con las barreras, ¿sí?
y estar mencionándolas y saber qué barrera estás eliminando con ese proyecto escolar, con esa planeación didáctica para el proyecto áulico o con ese proyecto comunitario. Tú puedes poner qué barreras vas a eliminar, ¿sí? O sea, si hay una relación entre la nueva escuela con las barreras y las acciones. Nada más que no te recomiendo que hagas contexto, barrera, acción, porque no es cierto que en ese contexto tengas que intervenir a fuerzas. Puedes intervenir en otros contextos y eliminar barreras que están en otros contextos. Gracias. Bueno, viene un comentario, no es pregunta, es de Lourdes Miramontes. Nos dice, es muy difícil reconocer que como docentes somos parte de las barreras que enfrentan nuestros alumnos. Muchas gracias por clarificar conceptos. Ah, una precisión sobre los docentes somos partes de las barreras. No se vaya a entender que tú como docente eres barrera, porque si eres barrera te tendrían que eliminar, ¿sí? Porque las barreras son para eliminarse. O tenían que prevenir tus clases porque las barreras son para prevenirse. No. Nosotros podemos generar barreras con nuestras actitudes, con nuestros desconocimientos, con nuestras ideologías, con nuestra forma de abordar la metodología, la didáctica, con nuestra forma de gestionar o no el acceso, con nuestra forma de generar o no espacios de comunicación, con nuestra forma de organización y con nuestra forma de trabajar y abordar la normatividad. Podemos generar barreras, pero el que yo, Tino, pueda generar una barrera o no, no voy a hacer yo una barrera, ¿sí? Porque las barreras se tienen que eliminar. En todo caso, yo cambiaría una actitud de falta de respeto por una actitud de apertura hacia la diversidad. Yo cambiaría una actitud de decirle, hey, Dey, ven para acá, cieguito, háblale al ciego. Ah, Juan, ven, Juan, tantito, por favor, háblale a Ernesto, ¿sí? O sea, son cuestiones que yo puedo cambiar, una actitud yo la puedo cambiar sin dejar de ser yo, sino, pero ya tengo unas mejores actitudes, voy eliminando actitudes negativas, pero yo no soy la barrera, porque entonces elimínenme y ya se acabó la barrera, ¿no? Es, nosotros podemos generar como docentes las barreras, pero no somos barreras. El padre de familia no es barrera, puede con sus actitudes y su forma de llevar la dinámica familiar generar barreras. Sí, el director de la escuela no es barrera, puede él generar barreras, ¿sí? Entonces, las personas no somos barreras, las personas no tenemos barreras, pero las personas podemos crear barreras. Un alumno, un compañero de la escuela, de ese niño, puede generar barreras, ¿sí? El mismo alumno que se está enfrentando a una barrera puede generar también otras barreras con ciertas actitudes de faltas de respeto. O sea, no vamos a poner al alumno que se enfrenta a barreras como una pobre víctima. Él también puede generar otras barreras con sus compañeros, ¿sí? Entonces, por eso las personas no somos barreras, no tenemos barreras, pero sí podemos crear barreras y hablar de personas, estamos hablando de todos los agentes educativos desde el alumnos, padres de familia, docentes, directores, autoridades educativas y demás. Gracias.